nos visita Roberto Simián, que es el secretario general del Partido Socialista aquí de La Plata, como así también es economista, profesor. Bueno, ahí lo estamos saludando para hablar acerca de distintos temas. Roberto, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Y antes que nada, felicitarlo por las nuevas instalaciones de la radio que no había podido ver. La verdad es una mejora sustancial. Bueno, muchas gracias por todo eso. Bueno, Roberto, ¿cómo está el tema a esta altura del mes? Recién charlábamos, o en la presentación decíamos, puede pasar cualquier cosa en el plano político por las noticias que se van dando minuto a minuto. Es tan cambiante, en un ratito nada más se viene, por ejemplo, la oficialización de Macri como candidato por la reelección en Capital Federal. Todo el mundo lo tenía como candidato a presidente, o por lo menos era uno de los que se manejaban para ser candidato a presidente. Hay diferentes alianzas que uno por allí no sale del asombro, de la sorpresa que se pueden dar a nivel provincial y nacional. Bueno, del Partido Socialista, ¿qué decimos? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros lo que decimos es que lo primero, antes de discutir nombres, tenemos que discutir proyectos. Creo que esto lo habíamos hablado inclusive en la última charla que tuvimos. Para nosotros, la construcción de un frente progresista a nivel nacional implica la discusión de temas prioritarios para la comunidad y no necesariamente empezar a hablar de nombres de personas. A nosotros hemos trabajado la construcción de un frente con la gente del GEN, de Encuentro Popular, la gente del radicalismo también. Lo que para nosotros es un límite, digamos, como se dice ahora, o desde el punto de vista ideológico, digamos, más allá de que uno debe respetar todas las propuestas. La propuesta de Narváez en la provincia de Buenos Aires o la propuesta de Macri en Capital está muy alejada de las propuestas del Partido Socialista y nosotros, digamos, vemos inviable una conformación de un frente que pretenda, digamos, por único objetivo derrotar al gobierno. Digamos, para nosotros el gobierno no es un enemigo, nosotros somos una opción distinta al gobierno y no por ello nosotros creemos que hay que amontonar, y me hace acordar mucho, digamos, a la alianza, ¿no? Exacto. Se puede dar en varios de los frentes que se pueden crear, que por ejemplo a nivel nacional vayan de una manera, a nivel provincial tal vez de la misma o de otra, a nivel local totalmente distinto. Es decir, que vamos a tener que manejarnos en torno, digamos, a ese tipo de escenarios. En principio el partido nuestro es uno de los pocos partidos nacionales que quedan en el país. La UCR, el justicialismo, el socialismo son uno de los pocos partidos nacionales. Vamos a intentar que la propuesta sea generalizada tanto a nivel nacional como provincial o local. Claramente, la inestabilidad política del país, que es una cuestión que debiera preocuparnos a todos desde el punto de vista de la falta de propuestas concretas que diferencien a uno de otro, digamos, ¿no? Pero claro que es probable, más que tenemos un sistema electoral que vamos a estrenar, que está hecho como un traje a medida para el oficialismo, que va a hacer que muchas propuestas, inclusive algunas, digamos, más de izquierda, más minoritarias, que no van a poder presentarse, bueno, es probable que haya algún tipo de alianza de tipo local, sin ir mucho más lejos, digamos. Yo creo que los que uno podría catalogar de partidos de derecha se han quedado definitivamente sin ningún candidato a presidente y es por eso que hoy están seduciendo o proponiéndole digamos, a Alfonsín que encabece esa fórmula que a nosotros nos deja un poco afuera, digamos, ¿no? Así que claro que es probable, porque las reglas cambian, porque las situaciones son muy volátiles desde el punto de vista político y porque creo que nunca hubo un debate específico de qué proyecto de país queremos. Claro, sin minimizar o subestimar la capacidad o la inteligencia de los electores, pero qué complicado es para el ciudadano común y corriente, para aquel que va a votar, que no está tan metido en la política, que a lo mejor hasta incluso dice, no, política no, yo ya no quiero saber más de los políticos y demás, aunque eso ya de a poco va pasando, en ese ciclo que tuvimos que no se quería saber nada de los políticos, porque era sinónimo de corrupción y demás. Me parece que ahora la gente se vuelve a interesar por la política y demás, pero digo, dentro de ese contexto, qué complicado debe ser para el que va a ir a votar, que no sabe prácticamente o desconoce algunas cuestiones que son realmente importantes para saber de qué se trata y para tener a ciencia cierta el conocimiento lógico que debe tener cualquier persona a la hora de ir y sufragar. Por eso digo, me parece que se está transitando un terreno, tal vez no se explicó debidamente esta reforma que hubo en la parte electoral, o todavía a lo mejor no entramos en ese plano de decisiones en las cuales obviamente uno tiene que ser el nexo como medio de comunicación, pero me parece que se ha dejado muy de lado al elector, que hoy por hoy aparece hasta si se quiere perdido.
Sí, la verdad que las reglas de juego que implican, por ejemplo, que partidos como el nuestro, que si bien tienen una propuesta muy concreta, es un partido chico, ¿sí? Le va a obligar en 10 días, por ejemplo, a juntar más de 30.000 o 40.000 adhesiones con fotocopias de documento y firma certificada, cuando nuestro partido en la provincia de Buenos Aires hoy tiene 31.000 afiliados, y es un partido, digamos, que no atraviesa ningún tipo de problema desde el punto de vista de su reconocimiento. Es un partido nacional, tiene sus autoridades y congresos funcionando. Sin embargo, esta nueva ley nos va a obligar a pedirle a la gente que nos firme un papelito para que nos podamos presentar a elecciones. Y si nos presentamos a elecciones, deberíamos sacar el 4% para posteriormente poder participar de la elección presidencial o la elección que sea. A nosotros nos parece que es un exceso absolutamente, que es una restricción a la participación política, y la gente obviamente no entiende nada. Sí. La elección de agosto es absolutamente obligatoria. Es más, quienes participamos le tenemos que decir, señores, por favor vayan a votar, porque si nosotros en nuestra propuesta, aunque tengamos lista única a nivel nacional, no sacamos el 4%, no nos vamos a poder presentar a elecciones en la elección en serio, en la elección final, digamos. Y eso le pasa a todos los partidos políticos. Con lo cual se achica la oferta electoral de manera dramática, digamos, y es una ley hecha absolutamente a la medida del oficialismo o de los partidos mayoritarios, una vuelta al bipartidismo de manera alevosa, digamos. A nosotros nos parece que, si bien se ha criticado que hay muchísimas boletas a veces en los cuartos oscuros, me parece que eso pasa por un debate de ideas y de construcción de políticas comunes, y no de cercenar las posibilidades que tengan diferentes expresiones ideológicas de presentarse. Yo quiero aclarar, nosotros no tenemos el problema de presentarnos, pero hay muchas otras expresiones que sí lo van a tener y no nos parece justo. Sí, aparte es un cachetazo a la democracia. Me parece que es sin duda la antítesis de lo que persigue un sistema democrático. Sin duda, sin duda. Ustedes deberían ver, digamos, que hay muchos partidos que hoy o que hace poco tiempo tenían candidatos presidenciables, que hoy está, qué sé yo, el Proyecto Sur, que no han logrado todavía su reconocimiento, su burocracia para lograr ser un partido. Sin embargo, es una expresión absolutamente legítima y representan un porcentaje de electorado importante, y sin embargo, bueno, hace poco tiempo el GEN ha logrado su reconocimiento, pero hace poco tiempo, hace días. Nos parece a nosotros que eso debería ser mucho más claro, que el electorado debería tener las reglas bien claras, y sin embargo esto no se está haciendo. Nosotros vamos a una trampa electoral pergeñada desde el gobierno, que ha armado todo este tipo de cosas distintas sin explicarla de manera clara. No sé si esto, si la gente no sabe que tiene que votar 2 veces y que las 2 elecciones son absolutamente obligatorias. Sí, yo me imagino mucha gente escuchando ahora en la radio y dice, ¿cómo 2 veces? No es que votamos en octubre y va cualquiera a votar en el mes de agosto. Bueno, esto ocurre así, de esta manera. Y en cuanto a los plazos, ¿hasta cuándo hay tiempo por el tema de las alianzas, de los frentes electorales? Nosotros para principios de junio tenemos que definir las alianzas electorales. Claramente los últimos, digamos, movimientos políticos desde la honestidad han dejado el socialismo en una posición difícil. Nosotros aspirábamos a construir un frente progresista, de centroizquierda, con el GEN, con Encuentro Popular, con el radicalismo. Por otro lado, nos parecía muy importante sumar a la gente de Proyecto Sur, Libres del Sur, es otro polo que se había formado y que, bueno, con la bajada de Pino Solanas a la capital, permitía una unidad más grande, siempre pensando en un frente electoral muy parecido al que tenemos en Santa Fe, ¿cierto? Y que ha dado muestras de funcionar y de poder gobernar exitosamente la provincia. Sin embargo, las discrepancias políticas hacia el interior de estas diferentes fuerzas y los últimos movimientos del radicalismo nos ponen en un compás de espera hasta ver, digamos, cuál es el proyecto que se plantea. Pero claramente, con todo respeto, digamos, porque yo no tengo nada particularmente en contra de Narváez o de Macri personalmente, pero está claro que desde el punto de vista de las ideas no tenemos mucho que ver, salvo querer ganar la elección, con lo cual no es suficiente, me parece a mí, para conformar una propuesta electoral. Eso no quiere decir que después en el Congreso haya, digamos, puntos de acuerdo. Eso no es problema para nosotros. Nosotros hemos votado muchas leyes con el gobierno, no somos enemigos del gobierno, no somos enemigos de Macri, somos una cosa distinta, somos una alternativa que quiere construir un proyecto distinto. Y bueno, esta situación entre las cuestiones electorales que plantea el gobierno, más algunos movimientos erráticos de algunos
posibles aliados nos ponen en situación muy difícil. Muy bien, estamos hablando con Roberto Simián, él es secretario general del Partido Socialista aquí en La Plata, además es profesor y también economista, y estamos charlando acerca de temas que usted, del otro lado, que tiene su comercio, que es ciudadano común y corriente, que está limpiando su casa, que está en el auto, naturalmente le importa porque ya se vienen las elecciones y quiere enterarse un poco más de lo que está ocurriendo. Roberto, a nivel local, cuando uno habla acerca de esas alianzas que se pueden dar a nivel nacional y provincial, naturalmente van a tener que esperar, porque yo charlando con algunos sectores políticos de la ciudad, me cuentan, me dicen, sí, ahora estamos expectantes a los acuerdos que hay a nivel nacional y provincial para trabajar a nivel local. Sabemos que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo a nivel local, pero lo que más nos preocupa va a ser la falta de tiempo después, porque supongamos que haya algunas diferencias ahora, ¿sí? En el plano local, entre las distintas vertientes que se están manejando para una alianza. Perfecto. Esa alianza se puede dar o no a nivel nacional. Supongamos que se dé. Me comentaba una persona de un partido importante acá en La Plata. Me dice, después nos va a quedar muy poquito tiempo para charlar el tema de cómo lo arreglamos a ese problema, si es que existe o no, a nivel local. ¿Esto va a ser así? ¿Le va a faltar tiempo para llegar a esa unidad y que sea una unidad firme, concreta, sin fisuras? Sin duda. A ver, nosotros es decir, hay reuniones permanentes con sectores afines. Ahora, las últimas decisiones a nivel superestructural de algunos partidos hacen que nos juntemos, que charlemos y que sepamos claramente que es muy probable que no podamos estar juntos en las elecciones. Eso es una innegable dificultad al momento de construir una propuesta, porque cada uno de los partidos tiene una idea. Pero lo fundamental es construir una sola propuesta para que el electorado platense nos vote, nos acompañe con su voto o no. Claramente está en la mesa lo instrumental, el armado de las listas, llegar con las fichas, cosas que no hacen a la política de fondo y que no resuelve los problemas del país. Yo creo que la gente debería prestar mucha atención a esto, más allá de que claramente no tiene mucho que hacer porque no participa y demás, pero sí de que no se pueden cambiar las reglas como se están cambiando hoy, que existen colectoras, que no existen colectoras, que vamos a votar 2 veces, que vamos a votar una sola vez, que digamos que no nos concentramos en resolver los problemas de la ciudad, que no estamos viendo por qué en cada esquina del microcentro de la ciudad no tenemos semáforos como deberíamos tener, por qué tenemos accidentes de tránsito que cuestan la vida a una persona cada 2 o 3 días en la ciudad de La Plata, qué hacemos con la basura, ese tipo de temas que serían los que deberíamos discutir los que nos dedicamos a hacer política, y no a ver si juntamos los papelitos para presentarnos a elecciones o no. Esto parece un país, muy alejado de lo que uno creería es un país normal, ¿sí? Vamos a meternos en el plano local ahora. Te pregunto por el partido. Sabemos que va a haber elecciones también internas en el Partido Socialista. Bueno, ¿cómo va todo? ¿De qué manera se está manejando? Las elecciones están previstas para la primera semana de junio. Hay 5 listas presentadas en La Plata. El tiempo, el problema que tenemos con el tiempo es que está muy cerca del cierre de las alianzas. Sin embargo, todo marcha, como estaba previsto, y bueno, esperamos tener una buena concurrencia de los afiliados del Partido Socialista para después ir a la elección primaria. Usted fíjese, la cantidad de votaciones que tenemos que tener, ¿no? Primero votar los socialistas, después las primarias y después la general. Porque claramente lo que pensamos nosotros es que los candidatos del Partido Socialista deben ser elegidos entre socialistas. Es como si, fueran a votar a una asamblea de estudiantes de La Plata socios triperos, una cosa. Bueno, pero estas leyes que se inventan, para perjudicar, creo yo, a la representación partidaria, son leyes que van contra la idea de una democracia de partidos, que es la que vivimos, bueno, nos ponen en esta circunstancia, ¿no? ¿Ya saben que son 5 listas o puede haber algún tipo de alianza, de unidad y bajar un poco el número? Son 5 listas. Siempre hay posibilidades, pero creo que hasta hoy tenemos 5 listas y esas van a ser las que lleguen al final. Bien. ¿Cómo define lo que está pasando aquí en La Plata? ¿Cómo califica la gestión del intendente? Yo creo que el intendente es una continuidad del gobierno anterior en muchas cosas. Se ha centrado en algunas cuestiones puntuales, como puede ser el agregado de nuevas líneas de colectivos, el embellecimiento de las plazas, el pintado de los cordones y demás, pero yo creo que sigue faltando un proyecto de ciudad. Hay cosas que pasan en la ciudad que son absolutamente evidencian, problemas de capacidad de la ciudad. Nosotros decimos que vamos a tener una ciudad turística, o todos aspiraríamos a tenerla, y
le ponemos un techo al estadio, que lo hace la provincia de Buenos Aires, y cuando viene un recital como el de U2 no tenemos dónde poner la gente, no sabemos por dónde van a llegar. Es decir, se notan, digamos, el hecho de pensar que solamente teniendo el estadio podemos modificarla o podemos mejorar. Obviamente es un avance, pero hace falta un proyecto integral a donde el sector privado pueda aportar las plazas necesarias para que podamos captar ese ingreso para la ciudad, donde tengamos una oferta gastronómica mejor y mayor, a donde los accesos sean, bueno, las comodidades para la gente que viene a un espectáculo internacional puedan ser aprovechados. Me parece que eso mismo lo vamos a vivir en la Copa América, porque va a pasar algo muy similar. Aparte, digamos, creo que existe una idea del intendente de proyectarse siguiendo con la pregunta que me hacías, ¿no? A otro nivel, y yo creo que en ese sentido la ciudad de La Plata está descuidada, falta inmensidad de temas, básicamente un proyecto que sea más allá de un partido político. Nosotros cuando nos convocaron al diálogo político, recuerdo que en aquel momento fuimos con Encuentro Popular, fuimos con Luis Malagamba del GEN, concurrimos porque nos parecía que, bueno, siempre que somos platenses, digamos, más allá de que estemos en diferentes líneas políticas, hicimos nuestra propuesta y sin embargo cuando fue para la foto, digamos, realmente nos sentimos usados, dijimos lo que nos parecía importante en aquel momento y sin embargo, bueno, después de esa foto nunca más se nos convocó y bueno, se sigue manejando como siempre la ciudad, ¿no? Uh-huh. Le pregunto como economista, o te pregunto, tuteándote, sí. ¿Cómo ves todo? Porque hay diferentes opiniones, uno de acuerdo al economista, y esto pasó siempre, naturalmente, pero estamos en una época o en un momento, por ejemplo, ayer leíamos algunas declaraciones por el lado de la CTA, después de una reunión que mantuvieron con Cristina Fernández de Kirchner, donde la presidenta admitía que hay inflación y demás, y también en algún momento dado de la semana se habló acerca del tema de los salarios, de cómo están con relación a cómo estaban hace 10 años y demás. ¿Cuál puede ser, digamos, el momento de Argentina o cómo es de acuerdo a tu visión? Sí, bueno, esa inflación que Yasky mencionó cuando salió ya cambió el discurso, parece que le dijeron que tenía que cambiarlo. Desde el punto de vista macroeconómico, Argentina atraviesa una situación bastante favorable, que tiene que ver mucho con la situación internacional, los precios de los commodities y demás. Sin embargo, si nosotros nos abstraemos de los precios internacionales, por ejemplo, de la soja, si los precios de la soja bajaran a los que teníamos hace 2 años atrás, que no eran tan buenos, hoy nosotros tendríamos un déficit en balanza comercial y déficit fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad uno no puede decir que la situación macroeconómica es débil, pero falta mucho y tenemos una gran vulnerabilidad respecto de algunas variables. Nosotros dependemos de manera dramática de los precios internacionales, por ejemplo, de la soja. Por otro lado, el aumento del nivel de precios ya no se puede hablar de reacomodamiento. Claramente hay una puja distributiva entre los diferentes sectores que requiere de sentarse a la mesa y discutir qué país vamos a tener económicamente de acá en adelante. Y en eso me parece que lo que el gobierno se ha planteado como una política de enfrentamiento entre diferentes sectores, que lo ha llevado adelante con éxito desde el punto de vista político, es uno de los principales escollos. Uno debería sentarse en la mesa, en un diálogo y en un consenso, establecer, digamos, los márgenes de ganancia para las empresas y los salarios para los trabajadores y tratar de evitar la puja que se está dando. Nosotros deberíamos tener aumentos de salarios, deberíamos pactarlo a principios de años y mantener un sistema estable al menos durante un año. Uno lo que va viendo es que mientras los gremios estatales plantearon un aumento a principio de año, tenemos aumentos superiores, con lo cual los gremios estatales van a plantear un aumento mayor seguramente en el corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los salarios generan inflación? No, esto no es cierto, digamos. Pero lo que sí está claro es que si todos nos comportamos pensando de que va a haber inflación y todos aumentamos los precios y pedimos mayores ingresos, vamos a tener el hecho de la profecía autocumplida, es decir, nosotros vamos a terminar generando un proceso inflacionario que no le viene nada bien al país. ¿Esto es dramático? ¿Esto es terrible? No, definitivamente no. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el boom de consumo que tienen en algún tipo de productos, como por ejemplo electrodoméstico, a uno le viene a la cabeza lo que pasaba en la década del 90, o el DM2, nada más que ahora no hay que ir afuera. La inflación está comiendo el tipo de cambio competitivo y esto está generando mayores importaciones y menores exportaciones. Es el momento donde nos sentemos a definir un proyecto, me parece, entre los argentinos, 3 o 4 puntos, 10 puntos los que se puedan acordar y dejar el resto para el debate y para la discusión política. Pero me parece que
uno debería, digamos, sanear algunas variables y entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Eso no lo resuelve el gobierno solo y no lo va a resolver un gobierno que gane las próximas elecciones, sea quien sea, si no hay un acuerdo entre los trabajadores, la gente empresaria, la gente del campo. Hay que sentarse de una mesa y ver un país nuevo. Siempre me gusta preguntar a mí desde llano en temas económicos para que el común de la gente entienda, mientras le doy un tiempo a Roberto que tome un rico mate, que está cebando Pablo con Enrique aquí. También tenemos las facturas y palmeritas en la mesa en un platito. Pero quiero preguntarte acerca de lo que va a pasar con el dólar, porque cuando se empieza a hablar acerca de este tema, de la inflación y demás, el común de la gente se pregunta, ¿y con el dólar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar? ¿Se va a quedar ahí? ¿Lo van a mantener hasta las elecciones? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, siempre que nos preguntan así a los economistas nos falta ponernos un turbante y agarrar una bola de cristal y tratar de predecir el futuro como si fuéramos pitonizos, pero si la inflación sigue creciendo, uno lo que debe pensar es que el tipo de cambio nominal del dólar, ¿sí? 4.10 hoy, es un indicador importante, pero lo que realmente define, digamos, los problemas que se nos generan en balanza comercial y demás es el tipo de cambio real, que surge de dividir el tipo de cambio nominal por la inflación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un tipo de cambio que se divide por un número que es la inflación, que en la realidad está creciendo, el tipo de cambio está bajando, ¿sí? Con lo cual uno debería esperar que en algún momento, si es que esta inflación existe, para el gobierno no, para muchos otros nos parece que sí, y necesariamente en algún punto van a tener que van a tener que devaluar el peso, ¿sí? ¿En qué marco se da esto? ¿Cómo se hace? Hay muchos instrumentos que puede usar el gobierno, pero claramente el tipo de cambio competitivo, que era una de las bases del modelo allá en la época de Labaña, se está erosionando fuertemente porque el proceso de inflación, digamos, que todos percibimos y que el gobierno recién ahora está empezando a decir que existe, es un proceso bastante firme. Cuando uno tiene inflación, uno debería reconocer como dos eventos, digamos. Uno inicial, digo, porque hay veces que yo me acuerdo que Alfonsín, el expresidente, dijo que él prefería un poco de inflación y crecimiento y es cierto, digamos eso, ¿sí? Creo que este gobierno tomó esas palabras aunque las criticó en su momento. Lo que pasa es que a veces la inflación tiene un inicio a través de una política, que es la política de gastos y que está llevando adelante el gobierno, pero después tiene lo que la gente cree que va a pasar y es esa inflación que se genera a partir del comportamiento de la gente y esta ya está empezando a operar. Perfecto. Te interrumpo un segundito, por lo menos ponemos una pausa aquí porque hay un amigo oyente en línea que quiere hacer alguna consulta con relación a este tipo de tema. Uno entiende, 427-4000 es el teléfono de la radio. Sí, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Claudio? Hola a toda la muchachada de la 90.1. Guillermo. Contacto informativo. Buenos días. Guillermo, ¿te habla? Sí, Guillermo, ¿cómo andás? Estoy medio con la voz así media tomadita. Estamos totalmente igual. Yo con una alergia tremenda. El tiempo cambia. Yo lo que le quería preguntar aquí al señor, no recuerdo el nombre. Roberto Simián. Está hablando de la cotización del dólar, pero a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención últimamente es la elevada escala que tuvo de valor el euro. El euro sale 6 pesos, ¿no? Un euro 6 pesos, un dólar 4 pesos con 10. Y si tenemos en cuenta todo el sistema global del mundo, Europa está casi igual que Estados Unidos, digamos, con grandes problemas económicos y una crisis de producción y con un gravísimo problema de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que un país, que es lo que yo no comprendo, por eso yo le pregunto a usted que es economista, que un país que está en tanto crecimiento y en alza económica, con tanta producción, tengamos que pagar un valor tan alto en el tema de la exportación, o no solo la exportación, sino de la cuestión importada también, y de los viajes? Aquella persona que quizás por cuestiones laborales tenga que viajar al exterior, le es imposible, ¿no? Es una de las tantas preguntas que yo le quería hacer como economista, si usted me lo puede responder, que son cosas que no se pueden entender, ¿no? Que España, que está viviendo una situación económica malísima, o Francia, o Italia mismo, tengan mayor per cápita que Argentina, que sí es un país, o Brasil, que es un país sumamente en alza y con un superávit, ¿no? O por lo menos eso nos hacen creer a nosotros. Esa es una preguntita. Y por otro lado, lo de Yasky ya todo el mundo lo sabe. Él no ganó las elecciones de la CTA.
él no las ganó y está siendo apoyado por este gobierno. Era eso solamente, amigos. Bueno, Chau. Guillermo, gracias por Hasta todo. luego. Ahí te responde Roberto Simián, gracias a Guillermo. Entonces, bueno, Roberto, ahí están planteadas por lo menos la primera de las preguntas acerca del euro. Sí, el oyente hacía referencia a países como Italia, España, que son países que están dentro de la zona euro y que, digamos, como todos sabemos, conforman una unidad monetaria junto a otros países como Alemania, que es la que en definitiva está fijando la política del valor del euro, y esto claramente perjudica a los países más periféricos como España, Portugal, Grecia, Italia. Bueno, la política que se ha dado es la de la apreciación del euro respecto del dólar. Como nosotros estamos pegados al dólar, hay una apreciación obviamente del euro hacia el peso, claramente. Eso se sostiene a partir de la inmensa productividad que tiene la maquinaria alemana. Y esto es lo que le está generando graves problemas a las economías menos desarrolladas de la zona euro, como puede ser la economía española, ¿sí? Respecto del tema de los viajes, bueno, yo creo que quizás sea un poco al revés, digamos. Hoy resulta bastante más fácil viajar que en otra época, digamos. Cada vez que nosotros, digamos, nos apreciamos respecto a las otras monedas, que es lo que está pasando cuando aumenta la inflación, bueno, es más fácil viajar. Por eso vemos, es decir, cuando es más fácil viajar, es más fácil importar, es más fácil comprar cosas afuera y es más difícil vender, ¿sí? Cuando el peso pierde valor, pasa todo lo contrario. Es difícil viajar afuera, es difícil importar, ¿sí? Así que yo diría, digamos, que viajar afuera es relativamente más accesible hoy que hace 2 o 3 años, ¿sí? Los que se están complicando son los amigos o los parientes que viven en el extranjero. Creo que si algún oyente tiene a alguien viviendo afuera, hace 5 años le preguntaba y estaba dispuesto a venir a Argentina a visitarnos prácticamente todos los días o todos los meses. Si hoy le preguntan a nuestros mismos amigos que tienen que venir a Argentina, se van a encontrar con que ellos pagan lo mismo en España que en Argentina los productos que se consumen diariamente, y les está resultando cada vez más difícil venir. ¿Por qué? Por el aumento interno de precios que sufre el país, a donde ustedes quieren comprar un litro de leche y vale lo mismo en La Plata que en Barcelona. Sin embargo, ellos ganan en euros 6 veces más que lo que ganamos nosotros. Es un problema realmente importante, digamos ese. Y la segunda pregunta de Guillermo era si, bueno, con el tema Yasky. Claramente, digamos, yo creo que el gobierno ha generado siempre, es una política bastante característica de este gobierno y del anterior, digamos, de dividir, de enfrentar. Yo creo que es como argentino, digamos, la existencia de una central de trabajadores distinta, con una participación más directa de los afiliados, esta intromisión, digamos, este reconocimiento tácito del gobierno a una de las dos líneas, me parece que es parte de la política de la división, digamos. Nosotros los socialistas lo hemos sufrido desde antaño. Los gremios como la Fraternidad, entre otros, fueron creados por socialistas, y en gobiernos justicialistas se crearon otros gremios dentro de lo que es ferrocarriles. Yo creo que no le hace bien al país, independientemente de que me convenga más a mí o le convenga más a otros. Yo creo que hay que reconocer el gremio de la CTA, debió haber sido reconocido en el gobierno de Kirchner, no lo fue, a pesar de que fue una promesa. Y esta división no hace más que dividir el campo nacional y popular. Me quedaba por aquí un llamadito. Silvia de Citibel dice, ¿las elecciones son abiertas o para afiliados? Por favor, repetirlo. Bueno, una duda que le ha quedado. No. Las elecciones de agosto son abiertas y obligatorias para todos los ciudadanos del país. Incluso, ¿quiénes votan? Supóngase que usted va a cumplir 18 años en octubre recién. Bueno, usted no solamente vota en octubre, sino que también vota en agosto. A pesar de que cumpla 18 años en octubre, debe participar, teniendo 17 años, en las elecciones abiertas y obligatorias. Claramente, ¿por qué no hay una propuesta de las fuerzas políticas para tratar de... Bueno, pues que no hemos podido armar los frentes todavía. Vamos a tener 10 días para ir a golpear las puertas de las personas. Cualquiera puede firmar para que un partido se presente a elecciones. 10 días para juntar en la provincia de Buenos Aires algo así como 30.000 o 40.000 adhesiones. Realmente es un problema y la ciudadanía va a tener que involucrarse, o vamos a intentar que se involucre de una manera definitivamente fuerte, porque si no lo hace,
va a quedar una o dos expresiones políticas para ser votadas en las elecciones de octubre. Bueno, por último, Roberto, no te queremos quitar más tiempo, recordarnos el tema de las elecciones, las que se vienen ahora en el Partido Socialista, bueno, aquellos que se quieran acercar, ¿cómo van a tener que hacer? ¿Qué día? ¿En qué horario? Las elecciones, digamos, son del Partido Socialista. Las de junio se hacen solamente para los afiliados del Partido Socialista, que son 2.000 en el Partido de La Plata. Se realizan el primer domingo de junio. En general las elecciones van de 8 a 16, 18 horas. Digamos, esto lo estamos avisando por vía, digamos, de la comunicación interna del partido. En general no se ve publicidad, digamos, callejera, porque bueno, es un partido relativamente chico y se hace para las personas que participan dentro de la organización partidaria, y de ahí van a surgir los candidatos por un sistema proporcional, digamos, no tenemos prácticamente piso. A diferencia de otros partidos políticos, el que gana lleva la mayoría, otros de nosotros se va a mezclar, así que seguramente la lista final del Partido Socialista va a ser un mix de las 5 listas. Y bueno, convocamos a todos los afiliados del Partido Socialista de La Plata, que están siendo visitados y les está llevando material, a que participen activamente de estas elecciones. Muy bien, Roberto, un placer, un gusto grande, gracias por estar aquí en los estudios de la radio. Bueno, vamos a seguramente hablar próximamente y antes de las elecciones acerca de todo lo que están promoviendo ustedes desde el Partido Socialista, y también un gustazo grande que nos dé tu pensamiento con relación a la parte de la economía del país, porque sos un entendido en la materia y realmente uno aprende. Así que muy amable y gracias por todo. Al contrario, gracias a ustedes. Roberto Simián, que es secretario general del Partido Socialista en La Plata, profesor y además economista, pasando por los micrófonos de la 90.1.